Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. Esta semana hemos conocido los datos del paro del mes de mayo y Andalucía ha vuelto a liderar la bajada del desempleo con 20.341 menos. Por su parte, han aumentado en cerca de 33.000 los afiliados a la Seguridad Social. Además, el Gobierno central ha anunciado un plan de empleo para Andalucía dotado con 50 millones. Y por último, la Junta ha abierto una nueva línea de avales de préstamos dirigida a pymes de la industria manufacturera. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El paro en Andalucía ha bajado un 2,6% en mayo, lo que significa que hay 20.341 desempleados menos. De esta manera, el total de parados se queda rozando las 760.000 personas. Con estas cifras, Andalucía lidera la bajada del paro un mes más. El descenso en el sector servicios ha sido el más llamativo y por provincias a la cabeza se sitúa Málaga, seguida de Cádiz, mientras que en Almería y en Huelva ha subido el paro. Para la Junta, el buen comportamiento del sector servicios ha permitido que el nivel de desempleo se consolide en los niveles de prepandemia. Así lo destaca Agustín González, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta. Un mes más vuelve a descender el paro en Andalucía de manera notable. Un descenso este mes de mayo por encima de las 20.000 personas, lo cual además consolida los niveles de desempleo prepandemia con cifras similares a las que registramos en julio de 2019. Sin duda el buen comportamiento de los servicios, que aportan más de la mitad de la bajada del desempleo, han permitido alcanzar esta disminución del paro. De su lado, los empresarios han valorado estos buenos datos con un aumento de la contratación indefinida. No obstante, han apuntado que la prioridad es generar un mercado de trabajo estable y productivo. Manuel Carlos Alba, director del área jurídica y relaciones laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía. En materia de contratación, aunque es cierto, se produce un incremento importante en la contratación indefinida, no podemos perder de vista que el 60% de estos contratos son de carácter a tiempo parcial y de fijo discontinuo. Y este dato hay que ponerlo en observación porque el objetivo no es tanto bajar la tasa de temporalidad, sino generar un mercado de trabajo más estable y que facilite una mayor productividad y competitividad en nuestra economía. De igual manera, ATA ha llamado la atención sobre el incremento en el número de autónomos en un momento de alta de precios y el esfuerzo del colectivo por mantener la actividad y el empleo. Rafael Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía. Bueno, ante el escenario que nos encontramos, en el que vemos que hay una elevada inflación, vemos que hay una subida de precios que nos están haciendo hacer un sobreesfuerzo para mantener nuestra actividad. El hecho de que nuestra comunidad autónoma, Andalucía, pues crezca en el mes de mayo en 2.237 autónomos y descienda el paro en prácticamente más de 20.000 personas, pues son datos muy positivos para la comunidad autónoma. Por su parte, los sindicatos han puesto en relieve el aumento de la contratación indefinida, ya que el 39% de los nuevos contratos son indefinidos. No obstante, han demandado a los partidos políticos incidir en la alta tasa de paro y, sobre todo, en la calidad del empleo. Así lo decía Carmen Castilla, secretaria general de UGT en Andalucía. ¿Nosotros qué le vamos a pedir a los partidos? Nosotros también le vamos a pedir a los partidos pues políticas que incidan directamente en lo que más le preocupan a los ciudadanos de Andalucía, que es la alta tasa de desempleo, que aunque hemos bajado del 20%, seguimos con 6 puntos de diferencia de la media de España. Y no solamente en la cantidad, en la calidad, tenemos la renta per cápita más baja, con los salarios más bajos también del territorio estatal. Por lo tanto, creemos que lo fundamental y lo que le preocupa de verdad a los andaluces y a la andaluza es poca tontería, y hay que hablar de las cosas del COPE, y tener empleo y que sea de calidad. También desde Comisiones Obreras han alertado sobre los niveles de empleo prometidos en la anterior campaña electoral y los datos actuales, y han reclamado diversificar el tejido productivo e industrializar Andalucía. Sergio Santos, secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de Comisiones Obreras en Andalucía. Creemos que hay que diversificar nuestro modelo productivo, complementar ese tejido productivo potente que tenemos en algunos sectores, como es la agricultura, como es los servicios, pero necesitamos industrializar Andalucía, necesitamos dotar de empleo estable y de sectores que generen valor añadido a ese empleo,
y, por supuesto, pues ese será el compromiso de los partidos políticos, o por lo menos la propuesta de Comisiones Obreras a esos partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas. Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos 2 años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía. Esta semana se anunciaba además desde el Gobierno un plan de empleo específico para Andalucía. Dotado con 50 millones de euros, persigue mejorar la empleabilidad de parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes. La medida era anunciada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la describía así. Volvemos a volcarnos con 50 millones de euros, como hemos hecho el año pasado, en el objetivo fundamental de mejorar la empleabilidad en Andalucía, dirigido a sectores fundamentales afectados por el paro, fundamentalmente el paro de larga duración, un auténtico drama, y también en personas mayores de 45 años, singularmente mujeres y también los jóvenes. Esperamos que, una vez más, los 50 millones de euros sirvan para reducir ese diferencial negativo que a día de hoy, en términos de paro y en términos de empleo, tiene Andalucía respecto del conjunto del Estado. Pasamos a otro anuncio del Consejo de Ministros. El Gobierno aprobaba un anteproyecto de ley de atención a la clientela. La medida fija la obligación de atender a los clientes en un tiempo máximo de 3 minutos en servicios generales de información, reclamación y postventa, entre otras cuestiones. En una primera reacción, Endesa en Andalucía afirmaba que se adaptará a los requerimientos de consumo y llamaba la atención sobre las repetidas modificaciones, apuntando que no deja de ser una alteración del ritmo normal de una empresa. Rafael Sánchez, director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. La compañía siempre adaptará a los requerimientos que le establezca el consumo y el regulador para seguir atendiendo con los parámetros que nos vayan exigiendo. Es verdad que estamos teniendo un año de muchísimo cambio regulatorio, que no es por justificar con ello que puedan haber tenido algún tipo de demora, ¿no? Pero cuando estamos precisamente derivados de los cambios de precios con esta situación del gas a nivel internacional, de la guerra de Ucrania, si vamos sufriendo repetidas modificaciones en la forma de facturar, de atender, pues no deja de ser una alteración al ritmo normal de cuando una empresa tiene su precio y su fijación de productos sin tener que alterarlo enormemente. Esto en una semana en la que volvía a la plena actualidad la inflación. Según el dato adelantado, en mayo volvía a subir. Se situaba en el 8,7% tras el leve respiro registrado el mes anterior. Es un dato adelantado que se confirmará y detallará a mitad del próximo mes, aunque a juicio de UGT Andalucía permite valorar ya que el leve descenso del indicador en abril fue un espejismo. Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía. Los trabajadores no pueden ser los pagadores de esta situación, de esta crisis inflacionista. Por eso hemos propuesto a los empresarios que llegar a acuerdo en subida salarial para este año no por debajo del 3,5% y que se incluya la cláusula de garantía salarial que dé seguridad a los trabajadores de que en los próximos años no van a perder poder adquisitivo. Y cerramos esta semana con una nueva línea de avales de préstamos dirigida a pymes de la industria manufacturera. La Junta tomaba esta semana conocimiento de la medida, que se ejecutará a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, Garantia, y explicaba que se pretende atender las tensiones de liquidez que aquejan a este tejido empresarial ante la actual coyuntura marcada por la crisis de materias primas y suministros. Antes de activar este instrumento, la Junta ha dotado económicamente a Garantia para que pueda respaldar hasta 600 préstamos entre estas empresas, autónomos y entidades financieras. Se ha estimado un importe medio por cada una de esas operaciones de unos 25.000 euros, por lo que mediante esa herramienta se podrá avalar un volumen global de 15 millones de euros. Elías Bendodo es el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía. La medida se dirige a estos sectores ante la actual coyuntura económica de subida de precios, en lo que nos encontramos que está complicando evidentemente la viabilidad a muchas empresas y autónomos. Y cuando además la coyuntura se está agravando, como apunta el dato del IPC adelantado en el día de ayer, el 8,7%.
una cifra que nos preocupa. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.